Continuamos de acá del Intercontinental Maracaibo en la 73ª Asamblea Anual de Fedecámara. Hoy tenemos acá, o en este momento tenemos a la señora Sebastiana Barraez, especialista en el tema militar, tiene su columna en Quinto Día, todos la leemos y la conocemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. A ver, ¿qué nos puede decir? Usted tuvo un rato con la gente allá adentro conversando, queremos que nos dé un resumen más o menos de su presentación. Bueno, yo entre otras cosas lo que quise fue presentar cuál es el escenario de la participación de los militares, entre otras cosas, porque ellos están en estos momentos controlando 17 empresas que deberían estar en manos privadas, sino porque uno, digamos, no quiere reconocer la capacidad y el talento que tienen los militares. Pero señalaba que estas 17 empresas, entre otras cosas, tienen la excepción de ser controladas y fiscalizadas por la Contraloría General de la República, porque un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia pues los excedió de esta función. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que la Fuerza Armada se está autocontrolando y lo hace a través de la Contraloría de la Fuerza Armada Nacional y no de la Contraloría General del Estado. ¿Qué nos puede decir? ¿Cualquier salida, cualquier negociación pasa por la participación del sector militar? Sin duda alguna. Y recordemos que eso es además lógico porque la Fuerza Armada es la que tiene el monopolio de las armas en el país. Y en una situación de confrontación entre dos sectores, entre el chavismo y la oposición, pues obviamente que si la Fuerza Armada se inclina por alguno de estos dos sectores, pues usted no puede discutir con que tiene un arma sobre la mesa. Yo creo que lo peligroso y el riesgo que se está corriendo en el país es que la Fuerza Armada decida ser ella la que asuma el poder ante el hecho de que dos grupos en disputa no logren ponerse de acuerdo. Y por eso es que creo que nosotros deberíamos tener, digamos, por lo menos cuidado en relación con lo que está sucediendo al interior de la Fuerza Armada, donde hay una serie de grupos conspirativos y muestra de eso es que el gobierno ha logrado desactivar algunos. Hay más de 100 militares detenidos, algunos en cárceles y anexos militares y un grupo importante de militares en cárceles ordinarias. Algunos permanecen en las sedes de la Dirección de Contrainteligencia Militar, otros en la sede del SEBIN. Y el caso es que hay un desconocimiento exacto de cuál es el número de militares detenidos por acciones conspirativas. Pero independientemente de eso, pues sencillamente está demostrado que hay militares conspirando, que la Fuerza Armada está atravesando por un momento muy difícil y que además, pues la Fuerza Armada podría plantearse en cualquier momento dejar ellos de ser un árbitro y plantearse más bien cómo en los que pueden asumir el poder y colocarnos realmente ante el escenario de un golpe de Estado militar en Venezuela. ¿Usted cree que la salida de este conflicto se pasa por el tema de la negociación? Sin duda alguna. Yo creo que no hay otra opción, sino que estos dos grupos en disputa, estos dos grupos enfrentados, logren armonizar hacia un país común. Y de alguna manera ambos grupos tienen que ceder posiciones, ambos grupos tienen que ceder ambiciones además. Pues yo creo que esto es un problema de ambiciones de ambos sectores. Por una parte, ¿qué es lo que hace más difícil llegar a un acuerdo? Bueno, que dentro del chavismo y dentro del gobierno hay una fractura, hay grupos internos enfrentados entre sí, pero además también lo hay al interior de la oposición. ¿Qué sucede entre eso? Bueno, que es muy difícil que se puedan poner de acuerdo porque son muchos grupos con posiciones encontradas y con posiciones disímiles, distintas al interior de cada uno de estos dos grupos, digamos, polarizados que están enfrentados en el país. Una pregunta, Sebastiana, en esto que usted está diciendo acerca de estos militares que están presos, de estos grupos pequeños que han sido detenidos por el gobierno, ¿cómo queda aquí Rodríguez Torres, ¿no? Rodríguez Torres ha sido acusado, incluso ayer vino una noticia de Iris Varela que lo estaba acusando. ¿Usted ve a Rodríguez Torres en el futuro posiblemente detenido? Bueno, eso es perfectamente posible. Le acaban de detener a uno de sus hombres mano derecha, que es el teniente José Gregorio Zambrano, que es uno de los originarios del 4 de febrero. Fue detenido y además
una cosa curiosa es que le aplicaron la misma medicina que le han aplicado a los llamados presos políticos. Está incomunicado, lo han acusado de rebelión, lo han acusado de instigación al odio y pare de contar. Entonces, a mí no me cabe duda que si esta situación se sigue agudizando, pues en el futuro Rodríguez Torres será también un preso político si es que se deja agarrar, ¿no? Ahora, basado en este segundo escenario que planteaba Luis Vicente en su ponencia acerca de una posible negociación debido a la presión internacional y a la presión del pueblo, de la oposición en la calle, ¿usted cree que de darse una negociación, estos altos líderes políticos, militares, estarían dispuestos a ceder también o dirían no vamos a ceder ante ese proceso? Es que en ese marco de negociación y de conversación entre sectores no puede dejarse por fuera cuál sería el destino del alto mando militar, por ejemplo, cuál sería el destino del generalato. Recordemos una cosa que es muy importante, no es lo mismo el destino que puede tener en la vida política del país un dirigente de oposición o del gobierno a lo que puede tener un militar, porque el problema es que a un militar se le acaba su carrera una vez que sale de la Fuerza Armada. Y esto no es tan sencillo, sobre todo para quienes se han preparado durante 20, 25, 30 años, que han llegado a los rangos altos de la Fuerza Armada, que estén dispuestos a sacrificar esa carrera y su presencia en esa institución a cambio de nada. Yo creo que por eso es tan fundamental la consulta a la Fuerza Armada en ese espacio de negociación. Bueno, pero primero habría que plantearse que esa negociación se dé, y yo creo que es parte de lo que deben hacer ambos sectores. Aquí no hay manera de lograr un acuerdo y de que evitemos una guerra en el país si no es con un acuerdo y ceder posiciones en el caso tanto de los sectores enfrentados en el chavismo como de los enfrentados en la oposición. Sebastiana, muchísimas gracias por esta entrevista que nos diste a Encuentro Seguro. Un placer para nosotros entrevistar a una persona tan importante y con tan buena información que cubre la fuente militar en Quinto Día. Muchísimas gracias, Sebastiana. Muchas gracias a usted.